de la destrucción de Jerusalén, Cristo pasó rápidamente al acontecimiento mayor, el último eslabón de la cadena de la historia de esta tierra, la venida del Hijo de Dios en majestad y gloria. Entre estos dos acontecimientos estaban abiertos a la vista de Cristo largos siglos de tinieblas, siglos que para su iglesia serían marcados con sangre, lágrimas y agonía. Los discípulos no podían entonces soportar la visión de estas escenas y Jesús las pasó con una breve mención. Habrá entonces grande aflicción, Dijo, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. durante más de 1000 años iba a imperar contra los escogidos, contra los seguidores de Cristo, una persecución como en el mundo nunca había conocido antes. Millones y millones de sus fieles testigos iban a ser muertos. Si Dios no hubiese extendido la mano para preservar a su pueblo, todos habrían perecido, Mas por causa de los escogidos, dijo. aquellos días serán acortados. Libro El deseado de todas las gentes, página 584. Capítulo En el Monte de las Olivas. Bienvenidos a TechTudio. Este podcast está creado para la comprensión y entendimiento de la palabra de Dios. Aquí encontrarás las respuestas a muchas de tus interrogantes. Quédate con nosotros y aprenderemos del texto al estudio, colocando a prueba estas verdades bíblicas. El tema de hoy, el don de profecía. Y desde ahora te estará acompañando Alexander Sandoval. Y esto es TechTudio Podcast. Textos para estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos a TechTudio Podcast, textos para estudiar la palabra de Dios. Sean todos cordialmente bienvenidos a este canal. Que Dios Padre pueda derramar sus infinitas bendiciones a todos y a cada uno de ustedes donde se encuentren, donde estén. Muchísimas gracias por una vez más compartir, por una vez más escuchar nuestra palabra, de que por favor te suscribas a este canal, de que compartas y de que comentes. Agradecido porque nos estás escuchando para así tener fuerza, palabra de vida, para así recargar las energías que Dios nos tiene para con cada uno de nosotros el día de hoy. Vamos a comenzar, no sin antes darles las gracias al productor, al creador y al editor de este podcast, como lo es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a inclinar nuestro rostro para poder tener una palabra de oración. Querido y amantísimo buen Padre que mora en las alturas de los cielos, gracias una vez más te estamos dando por el día de ayer que nos has dado y por las horas que han transcurrido el día de hoy. Gracias por ser tan misericordioso, por ser tan grande, por ser tan bueno y por recordarte cada día de nosotros que aún y siendo pecadores, tú nos regalas estas nuevas bendiciones el día de hoy. Por favor, te pedimos permiso, te pedimos también tu orientación y guía para poder abrir tus santas y divinas palabras y que seas tú quien nos guíe, nos cuides y nos protejas. En nombre de Cristo Jesús.
Amén. El tema de hoy se titula El don de profecía. Y vamos a comenzar el tema de hoy y vamos a hacer un breve y pequeñísimo resumen de lo que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar acerca de cuál es el don profético de la profecía, el don profético de la iglesia verdadera. También vamos a poder entender qué profetas y cómo los elige Dios, cuáles son las características, cuáles son las circunstancias. La profecía, si es dada también ese don para las damas. También vamos a ver la prueba de los verdaderos profetas. Y vamos a tener una sección importante y especial al finalizar. Vamos a buscar Amós en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar el libro de Amós, capítulo número 3, versículo número 7. Y allí, para entender cuál es el don profético, vamos a buscar Amós 3:7 y allí vamos a encontrar la siguiente pregunta: ¿a quién revela Dios sus designios? Nada hace el Señor, el Eterno, sin revelar sus preceptos a sus siervos, los profetas. Dios jamás enviará una amonestación, enviará alguna sentencia sin utilizar primeramente a otros profetas para que el pueblo esté o estuviese siempre al tanto de lo que Dios quería o iba a hacer, sea malo para ellos, para reprensión, o sea bueno. Dios es tan misericordioso que siempre nos brinda y nos brindará esa oportunidad para cambiar nuestra vida de una manera totalmente radical por nosotros mismos. Antes de que Dios fuese a castigar al pueblo de Egipto, envió a Moisés, a quien enviaría advertencia. Entonces esto se compagina directamente con lo que Amós capítulo número 3, versículo número 7 dice que nada hace el Señor el Eterno sin revelar sus secretos a los profetas. Dios siempre le revela a estos profetas la palabra, pero hay ciertas cosas, hay ciertas condiciones que la Biblia misma nos coloca, nos puntualiza cuáles son, para no tener ese tipo de incertidumbre, sin saber si este es el verdadero profeta, si no lo es. Hoy vamos a entender algo de eso. Busquemos el libro de Números, seguimos en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se comunica Dios con el profeta? Cuando se adelantaron los dos, les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas del Eterno, le aparecerá en visión, en sueños, hablaré con él. Dos características fundamentales. En una nos dice que se le aparecerá al profeta, se le aparecerá en visión. Pero ¿qué edad puede tener un profeta para recibir una visión? Más adelante lo vamos a entender y a saber. ¿Y qué edad puede tener entonces ese profeta que le revela a Dios en sueño? Aquí hay dos cosas. No es que yo a la ligera, entonces yo soy profeta. No, debo cumplir con unas características. No es que yo voy a andar diciendo este es el profeta, que él es el profeta. No, según la Biblia me está marcando una pauta, me está marcando una guía, me está marcando una directriz de la cual yo tengo que estar atento. Cualquiera que se nombre profeta, si no cumple con un escrito está y no lo probamos según la Biblia, entonces no podemos decir que este profeta es tal y que cumple los requisitos. Vamos a continuar para seguir sabiendo entonces esas características que también la vamos a encontrar en los profetas de la iglesia verdadera, en Joel 2, versículo número 28. ¿Puede ser alguna mujer profeta? Vamos a ver qué nos lo señala la Santa Escritura. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán,
vuestros ancianos tendrán sueño y vuestros jóvenes verán visiones. Bingo. Aquí entonces resolvemos el anterior acertijo. Aquí nos dice Joel 2:28 que los ancianos tendrán sueño, y en Números 2:16, que lo leímos anteriormente, nos dice que los sueños hablarán con él. ¿Y quiénes son los que van a tener sueño? Los ancianos, según Números 12:6. Y también me dice Joel 2:28 que los jóvenes verán las visiones. Con respecto a Número 12:6, me dice que el Eterno se le aparecerá en visión. Ahora bien, según Número 12:6 y Joel 2:28, yo ya sé que los ancianos son los que van a tener sueños y que los jóvenes son los que van a tener visiones. ¿Por qué? Porque hay una circunstancia, hay una característica, hay unas cosas fisiológicas en nuestro cuerpo, en nuestra mente, que van a suceder cuando nosotros recibimos visiones, que simplemente se van a manifestar y no vamos a estar diciendo, bueno, yo soy profeta y vamos a seguir nuestra vida como muy normal, como que si nada haya pasado. Más adelante vamos a ver qué es lo que le pasa a las personas que reciben sueños y que reciben visiones. Porque es muy fácil montarse y decir, bueno, yo soy profeta. Ajá, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Está eso en la Biblia? Debemos tener ojo y oído avisor con cada uno de estos falsos profetas que nosotros tenemos en nuestro mundo. Ya dilucidamos, ya entendimos quiénes son y cómo. Los ancianos son entonces, vuelvo y repito, los ancianos son los que van a tener sueños y los jóvenes son los que van a tener visiones. Primera de Corintios, capítulo número 12, versículo número 28, tuvo profeta la iglesia primitiva. Vamos a leer este pasaje. Así los puso Dios en la iglesia. Primero, apóstoles. Segundo, profetas. Terceros, maestros. Después, operadores de milagros. Después, dones de sanidad. Los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lengua. Entonces, sí hubo, respondiendo aquí esta pregunta, ¿hubo profetas en la iglesia primitiva? Sí los hubo, claro que sí. Y tienen estas características y estas cualidades. Hay algo que toca aquí que es muy sensible, porque he escuchado a muchos que dicen tener el don de lengua. Hoy yo no les voy a explicar eso. Prometo hacer un podcast aparte de lo que es el don de lengua, porque he visto y he escuchado muy a la ligera que andan a diestro y siniestro diciendo cosas que ni se entienden ni ellos mismos, y hay unas características bíblicamente bien fundamentadas de cómo, cuándo y dónde se podrá utilizar el don de lengua. Hoy no voy a tocar don de lengua. Vamos a continuar porque hoy es el don de profecía. Apocalipsis, vamos a leer 2 versículos en Apocalipsis, el primero que vamos a leer es Apocalipsis, capítulo número 12, versículo número 17. Y allí está la respuesta a esta pregunta. ¿Qué estaba predicho acerca del don profético en la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Vamos a leer Apocalipsis, capítulo número 12, versículo número 17. Entonces el dragón, Satanás, se airó contra la mujer, la iglesia, y fue a combatir al resto de sus hijos, quienes creen en qué. Los que guardan los mandamientos, esos son los hijos que está haciendo referencia de Dios, y tienen los mandamientos de Jesús. Esa es la iglesia verdadera, la que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús, entre otras características. Aquí nos nombran 2. Vamos a leer el segundo versículo de Apocalipsis 19:10. Otra característica que ha predicho acerca del don profético en la iglesia verdadera.
Juan dice así: yo me postré a sus pies, se está postrando ante un ángel, para adorarlo. Y él me dijo: no hagas eso. Yo soy siervo como tú y como tus hermanos que atienden al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Pregunto, ¿en tu iglesia hablan, conversan, estudian acerca del santuario, del espíritu de profecía, de la escatología bíblica que va a suceder y que está sucediendo hoy y en el futuro? Estas son las características. Satanás va a apuntar y va a seguir, como lo dice Apocalipsis 12:17, que el dragón se airó contra la iglesia. Satanás se aira contra la iglesia que guarda y tiene guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús son la profecía, el don de profecía. Tu iglesia no va a ser zarandeada, tu iglesia no va a ser probada por Satanás si no tienes estas características y estas cualidades. Porque me dirás tú, una iglesia entonces que esté casando a parejas del mismo sexo, si Satanás vaya a zarandear a esas personas. No, jamás, nunca. No van a ser perseguidas, no van a ser cuestionadas, porque ya Satanás la tiene bajo su dominio. Iglesia entonces que guarde el día domingo no va a ser zarandeada porque Satanás ya la tiene bajo su dominio. ¿Contra quién se va a irar? Contra los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Así de simple. Así de simple. Es sagrada palabra lo que te estoy leyendo, no son ideas mías. Vamos a continuar. ¿Qué debo yo hacer si ya sé, primeramente, que el don profético ha sido administrado desde la antigüedad? Si ya sé que hay unas circunstancias y unas características que la iglesia verdadera puede tener y va a tener y tiene el poder para tener el don profético, ¿qué debo yo hacer? Apreciar las profecías, no colocarlas y no tenerlas como algo de poca valía, algo de poca monta, algo pasajero, y es algo que está escrito en la Biblia solamente para rellenar un espacio. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo número 20. No menospreciéis las profecías. Lo segundo que vamos a buscar es segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo número 19. Estar atentos a las profecías. Además, tenemos la palabra profética aún más segura, a la que hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana siga en vuestros corazones. Amén. Este lucero es Cristo Jesús, que tiene que estar en nuestros corazones, y para que en nuestros corazones esté ese lucero radiante todos los días, tengo que estar atentos a las profecías bíblicas. Que también debo hacer, creer en las profecías. Segunda de Corintios, capítulo número 20, versículo número 20. Cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras salía, Josafat se puso de pie y dijo: Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed en el Señor vuestro Dios y estéis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. ¿Cuál tiene que ser mi decisión hoy? ¿Acepto el maravilloso don de la profecía otorgado por Dios a su iglesia? Esa debe ser mi decisión del día de hoy. No puedo estar en medias tintas. No puedo estar siguiendo y esperando a que otros piensen y hagan y digan por mí, cuando yo tengo la oportunidad de escudriñar las Sagradas Escrituras y ver por mí mismo cómo enriquezco mi iglesia espiritual y también mi iglesia física. El don de profecía lo elige
única y exclusivamente Dios. Ese título no se lo da ningún hombre. Eso lo elige Dios. Deuteronomio 18:15. También otra de las características para tener el don de profecía es hablar palabras de Dios. Deuteronomio 18:18. Recibe revelaciones por medio de sueño y de visiones. Salmo 89:19. Y Job, capítulo 2, versículo número 28. Las visiones van acompañadas por notables fenómenos físicos. Y allí es donde yo le decía, no es que yo voy a ser un profeta y entonces, oye, ¿cómo estás? No, todo muy bien y sigo dando profecías y profecías como que si me llegaran a mí por medio de un chat, por medio de una IA, por medio de una inteligencia artificial y nada que ver. Continuará.